esta mañana podemos seguir adelante en este tiempo que hemos propuesto estudiar la palabra, por lo menos de esta manera, y escuchando también a nuestros hermanos en sus disertaciones. Mi hermano Kevin es quien estará guiándonos esta mañana, así que adelante, Kevin. Listo, pastor. Vamos a iniciar entonces orando. Señor, te damos gracias porque nos permites levantarnos una mañana más. También como varones nos permites reunirnos una vez más para poder meditar en tu palabra, iniciar el día antes de ocuparnos en nuestras labores, meditando en tu palabra, en tus misericordias. Te pedimos que nos ayudes a medirlas, a considerarlas, de tal manera que impacten nuestras vidas, nos hagan seguir la santidad y que nos conformes también a partir de esta meditación conforme a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bien, mis hermanos, hoy entonces nos toca meditar en el Salmo 70. Voy a iniciar leyéndolo y luego entonces diré algunas cosas para ayudarnos a meditar en este salmo. Dice: al músico principal, Salmo de David, para conmemorar. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ah, ah. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía, libertador, y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Bien, este salmo en el que vamos a estar meditando esta mañana es evidentemente una oración en medio de intensa dificultad. Nosotros vemos que David dice, yo estoy afligido y menesteroso. Vemos que también dice, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Entonces, evidentemente es una oración de David en medio de intensa dificultad. Pero el inicio del salmo dice, al músico principal, Salmo de David, para conmemorar. O sea que la intención de este salmo va a ser recordar algo. Y es que este Salmo 70 es básicamente la segunda parte del Salmo 40. Es una copia de la segunda parte del Salmo 40. Entonces no podemos avanzar en nuestra meditación de este Salmo si primero no consideramos, al menos de manera general, el Salmo 40. Y allá en el Salmo 40, el rey David había hablado de una manera bastante curiosa acerca de su paciencia y de su esperanza en Dios, también de cómo Dios le ha brindado socorro y de cuán bienaventurado es todo aquel que confía en Dios. Digo que es curiosa porque en esa primera parte del Salmo 40, el rey David decía algo como, sacrificio y ofrenda no te agrada. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Esto está en el versículo 6 y 7 del Salmo 40. Y este texto es luego explicado por el autor a los Hebreos, y en el contexto de un perfecto sacerdocio de Cristo, el autor a los Hebreos nos dice lo siguiente, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, refiriéndose al antiguo sistema sacrificial,
para establecer esto último, refiriéndose a la obra mediadora de Cristo. Y así cierra el autor a los Hebreos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto está en Hebreos 10. Así que es evidente que la primera mitad del Salmo 40 apunta directamente hacia Cristo y hacia su perfecta obra mediadora en favor de pecadores como nosotros. Entonces, siendo así, podríamos entender que la segunda mitad del Salmo 40, consecuencia de haber conocido o de haber meditado en las misericordias especiales de Dios por medio del Mesías, por medio de Cristo. La segunda mitad del Salmo 40 entonces trata también de una oración en medio de intensa dificultad, que de nuevo es la misma oración que hemos leído en el Salmo 70. Pero recordemos que el propósito del Salmo 70 es conmemorar, es recordar. Entonces la pregunta sería, ¿recordar qué? Y la respuesta a esa pregunta es el título que yo le he puesto a este salmo: las misericordias especiales de Dios en medio de intensa dificultad. Y vamos a estar considerando cómo esas misericordias especiales de Dios impactan la vida práctica del creyente, aún en medio de intensa dificultad. Vamos a estar viendo rápidamente al menos 3 puntos. Y es que las misericordias especiales de Dios llevan al creyente a orar, llevan al creyente a glorificar a Dios y llevan al creyente a guardar la esperanza aún en medio de intensa dificultad. Son esas 3 cosas en base al Salmo 70. Entonces consideremos lo primero, que las misericordias especiales de Dios llevan al creyente a orar aún en medio de intensa dificultad. Y esto es claro porque el mismo Salmo es una oración producto de haber considerado estas misericordias especiales de Dios en Cristo. Ya yo les había mencionado cómo el autor a los Hebreos dice que en la obra mediadora de Cristo somos santificados para Dios una vez y para siempre. Esto quiere decir que por el sacrificio de Cristo somos vistos como limpios ante el Señor y capacitados para entrar entonces a su presencia sin morir. Y en base a esto es que el autor a los Hebreos también dice otra cosa. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Dice Hebreos 10, de versículos 19 al 22. Así que, hermanos, una de las cosas que el Señor ha comprado para nosotros en su mediación, en su obra mediadora, es la libertad de entrar al lugar santísimo. Y esto habla también de la tremenda exclusividad, si se puede decir, de ese lugar, de lo especial y de lo exclusivo que es la presencia especial de Dios, tanto que Cristo mismo tuvo que encarnarse para comprarnos esa libre entrada a su presencia, aún por medio de la oración. No solamente una libre entrada a su presencia en el momento en que partamos de este mundo, sino que también compró para nosotros la libre entrada a su presencia aún por medio de la oración hoy. Así que de no ser por esa obra mediadora de Cristo, el autor a los Hebreos no podría decir acerquémonos. Y esto de seguro nos da una visión bastante elevada de lo que significa la oración y del privilegio tan grande que tenemos nosotros como hijos de Dios al poder acercarnos libremente a nuestro Dios en oración. Y de seguro esto también opaca mucho la intensidad tan elevada que nosotros podríamos darle a las dificultades que enfrentemos en esta vida. Así que vemos nosotros la oración como una carga a veces en medio de dificultades, o de pronto nos cuesta tomarle el gusto a la oración aún en medio de intensas dificultades. Y podría preguntar también, ¿nos cuesta buscar el socorro del Señor cuando las fuertes tentaciones también vienen? Entonces, la solución que el Señor nos da
para poder mortificar esas faltas, por decirlo así, es que meditemos en sus misericordias especiales, las cuales Él ganó, Él compró para nosotros. Y estoy seguro de que una vez meditemos en esas cosas y consideremos la grandeza de las misericordias especiales de Dios y lo valioso que son esas cosas que Cristo compró por nosotros, entonces no nos separaremos de la oración a nuestro Padre y podremos tomarle como ese gusto especial a la oración. Así que las misericordias especiales de Dios llevan al creyente a orar aún en medio de intensa dificultad. En cuanto a lo segundo, las misericordias especiales de Dios llevan al creyente a glorificar a Dios en medio de intensa dificultad. Es evidente también en el Salmo porque David dice cosas como afligido y menesteroso estoy, de nuevo recalcando que está en una intensa dificultad. Pero luego, en medio de su oración, él hace un ruego. Él dice, gócense y alégrense en ti todos los que buscan, todos los que te buscan, y digan siempre a los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Entonces, es evidente que luego de haber meditado en las misericordias especiales de Dios, el creyente es llevado o debería ser llevado a glorificar a Dios. Y noten la frecuencia con la que el creyente debería engrandecer a Dios. David dice siempre. El creyente entonces que conmemora o recuerda las misericordias especiales de Dios que Cristo ha comprado para los suyos, podrá glorificar a Dios siempre, sea que esté en medio de comodidades o sea que esté en medio de intensas dificultades. Si se nos dificulta entonces dar gloria a Dios, sobre todo en los tiempos difíciles, la solución que el Señor mismo nos da es recordar las misericordias, meditar en sus misericordias especiales que ya nos pertenecen por la sangre de Cristo. Así también el Señor mismo nos instruyó en ese mismo orden cuando Él enseñó acerca del afán y la ansiedad. Él dijo, no os afanéis por vuestra vida, no temáis a nada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso está en Lucas 12, versículos 22 y 32. Entonces, ¿qué otra manera o qué otra cosa nos llevará a huir del temor y de los afanes de esta vida, aún en tiempos difíciles, si no son las meditaciones sobre las misericordias especiales de Dios en Cristo? El orden que el Señor guarda es, no temáis manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Así que si los pensamientos sobre las misericordias de Dios no son nuestro consuelo, entonces nada lo será. Porque no hay nada más grande que estas misericordias especiales de Dios. Y también añade el Señor, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Así que las misericordias especiales de Dios en Cristo siempre, siempre llevarán al creyente a glorificar a Dios en todo tiempo, aún en los más difíciles, porque no hay absolutamente nada más valioso para el creyente que esas misericordias especiales de Dios. Y por último, a partir de este salmo, podríamos meditar también en que las misericordias especiales de Dios nos llevan a guardar la esperanza. Todo el Salmo 70 es una declaración de esperanza en Dios. David dice, se han avergonzado y confundidos los que buscan mi vida. Y también dice, digan siempre los que aman tu salvación, engrandecidos sea Dios. Y finaliza dirigiéndose a Dios como su ayuda y también como su libertador. Entonces, ¿por qué otra razón amarán los creyentes la salvación de Dios si no es porque las misericordias compradas por Cristo le llevan a guardar una esperanza? El salmista dice, digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Y lo dice luego de haber considerado la buena voluntad del Mesías
en hacer lo que al Padre le agrada, en quitar todos aquellos sacrificios que no podían quitarte en medio del pecado. Entonces, si no son las misericordias especiales de Dios las que nos ayudan a guardar la esperanza, nada lo hará tampoco. El autor a los Hebreos, sobre la base también del sacerdocio y la mediación de Cristo, nos da de nuevo ánimo diciendo: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hebreos 10:23. Entonces, si Cristo no fuera mediador, si Él no nos hubiera amado primero, entonces ninguna razón habría para mantener firme una profesión de esperanza, porque no habría ni siquiera esperanza. Pero habiendo Cristo amado a los suyos primero, entonces queda toda esperanza también para los suyos. Y quedando toda esperanza, el creyente será llevado a guardar esa misma esperanza en su corazón, aún en tiempos difíciles. Considerando las misericordias especiales de Dios, nosotros también podríamos decir con David: ayuda mía y libertador eres tú. En conclusión, mi hermano, Cristo se encarnó para hacer la voluntad de su Padre, se humilló hasta la muerte de cruz, y fue tan intencional en su obediencia, en su perfecta obediencia, que cuando el pueblo incluso le buscaba para hacerle rey, él se apartaba solo. Su intención era ser humillado hasta la muerte de cruz, aunque él, como Dios, reinaba en los cielos y por supuesto merecía ser reconocido como tal. Pero esta obediencia como mediador es lo que a él le permitió comprar una vez y para siempre esas misericordias especiales de Dios en favor nuestro. Meditar en la buena voluntad del Señor para con nosotros y en cuáles han sido cada una de esas misericordias que el Señor ha comprado a nuestro favor y que ahora nosotros tenemos también de su mano. Eso es lo que nos llevará a orar con gozo, a glorificar a Dios en tiempos difíciles y a guardar la esperanza hasta el fin. Esto siempre, en todo tiempo, sea en medio de comodidad o sea también en tiempos difíciles. Eso es lo que he preparado, hermanos, en base a este salmo. Si quieren, oramos y luego comentamos. Señor, te damos gracias porque nos has ayudado a ver cuál es el orden en que debemos mortificar nuestros afanes, nuestras ansiedades, aún en medio de tiempos difíciles. Enséñanos también cada día a meditar en tus misericordias, considerar el valor de ellas, a considerar el valor de la sangre de tu Hijo, a considerar el valor de cada una de las misericordias que tú has comprado para nosotros, y en base a eso, practicarlas en nuestra vida, no como una carga pesada, sino con gozo, porque para eso es que tú las has comprado para nosotros, para que nosotros nos deleitemos en estos deberes. Te damos gracias por tus misericordias especiales. En Cristo te oramos. Amén. Bien, mis hermanos, ¿tienen algún comentario en cuanto al Salmo? Gracias, Kevin, y siempre señalar que al hablar de las misericordias, así como lo estás presentando tú, algunas veces evaluamos el favor divino por ausencia de tribulaciones o necesidades. Y este salmo pues nos presenta que pueden convivir, y de hecho conviven por mucho tiempo, tanto la misericordia de Dios al lado de pesares a nuestra vida. Y Él lo muestra así. Él está afligido, está menesteroso, pero el versículo antes está diciendo que deben gozarse y alegrarse los que esperan en el Señor. Así que no podemos pensar que
la vida de misericordia, la vida llena de gracia, es una vida de ausencia de conflictos o necesidades. El Señor es digno de gloria solo cuando nosotros estamos bien o creemos estar bien porque lo tenemos todo o porque no hay dificultades en nuestra vida. Este salmo siempre pone en una justa perspectiva los sufrimientos del creyente, por lo menos de este lado de la eternidad. Gozamos de salvación, pero también vamos a pasar por momentos difíciles. Y esos momentos difíciles no significan que el Señor ha apartado su gracia o su misericordia de nosotros. Es un buen salmo para recordar que bebemos de la gracia del Señor y en esta vida, solo en esta vida, también bebemos de sufrimiento. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Kevin, mi hermano, gracias por la reflexión. Y bueno, pensaba en algo relacionado con lo que decía el pastor. Y de verdad creo que pensando también un poco en lo que meditamos en el Salmo 69, y de hecho en todo lo que encontramos, no solo en los Salmos, sino en todo el Nuevo Testamento, una vida con ausencia de dificultades, yo creo que es una señal de que nos estamos agradando a nosotros mismos, de que nos estamos complaciendo todo el tiempo con todos los placeres que el mundo nos ofrece, que damos rienda suelta a todos nuestros deseos. Y aunque disfrutar de este mundo no es un pecado en sí mismo, y de hecho debemos estar agradecidos por todas las cosas, yo creo que debemos ser muy conscientes de que el camino a la eternidad está pavimentado de aflicción, de dificultades. Realmente eso es lo que prometió el Señor, que estaría con nosotros en medio de todas esas cosas. Y bueno, yo varias veces he conversado con el pastor el tema de que a los puritanos los consideraban como la teología del gusano, era de que los acusaban a ellos, ¿cierto? Sí. Pero honestamente a veces es complejo encontrar ese equilibrio, porque estamos todo el tiempo como atribulados en todo, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, como decía Pablo. Incluso en lo que estamos viendo, el que haga en Corintio, el que tiene esposa, que haga como si no la tuviera, el que posee como si no poseyera, o sea, estamos en el ya, pero todavía no. y bueno, la aflicción, la aflicción es lo que el Señor usa para despertar nuestras conciencias, como decía Spurgeon. Total. Y también, evidentemente, el cristiano que no medita va a estar como desnutrido en todo tiempo. Incluso podría leer la Escritura no sé cuántas veces al año, pero meditar en las misericordias de Dios es lo que en gran manera, digamos, alimenta al creyente al fin y al cabo, como masticar todas las verdades y llevarlas al presente. Y Kevin, podría también ahí añadir a lo que estás diciendo el hecho de que Dios en su soberanía pudiera determinar que algunos creyentes vivieran en relativa calma o comodidad, pero el hecho, o sea, el ejercicio del verdadero creyente en búsqueda de la piedad no es un ejercicio cómodo. Eso podemos decir que todo verdadero creyente, como decía Pablo, todo aquel que quiere vivir piadosamente va a sufrir tribulación. Y quizás por el contexto social en el que está o por los designios divinos no tenga escasez o no tenga enfermedad, pero si está, digamos, con una firme intención de procurar una vida de piedad, tiene que sufrir de alguna manera tribulaciones, porque ese es el camino.
también lo presenta la Escritura de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. O sea, no se puede negar. Quizás de un color o de otra, de una forma u otra, pero el creyente debe saber que le esperan momentos difíciles en búsqueda de la piedad, porque estamos luchando, como Pablo, con una ley que hay dentro de nosotros y que se opone a la ley del Señor. Y eso no va a ser agradable ni a nuestra conciencia ni a nuestro cuerpo. Total. Así es, mi hermano, y también a raíz de este comentario que hace el pastor, me acuerdo mucho de la lectura de anoche, que en épocas en donde el cristianismo no es atacado como ahora, porque yo creo que ahora hay comodidad, muchos ni siquiera acuden a la oración como un precioso medio, siempre para estar entendiendo que lo que hizo lo que hizo Cristo para hoy tú y yo estar en su presencia tiene un gran valor, porque no hay aflicciones. Entonces no hay aflicciones, ellos no sienten esa necesidad. Y eso también nos lleva a pensar en si son o no creyentes, somos o no creyentes. Gracias, mi hermano Kevin, estuvo muy buena la meditación hoy. Gracias al Señor por eso. Qué bueno. Bueno, Yuri, aprovechando tu expresión de alegría y gratitud por el Salmo, te animas al próximo.